Ah, bendito Photoshop CS6. Trae tal cantidad de mejoras que me va a ser totalmente imposible cubrirlas ni de lejos en mis cutre vídeos, así que lo que voy a hacer es grabar 2 o 3 vídeos, yo creo que serán 2, para comentar de una forma muy rápida, muy superficial, las novedades más importantes en determinadas áreas del programa. Creo que las novedades de bulto más o menos ya las hemos descrito, ya las hemos visto. Lo que quedaría por ver ahora son algunas cosas de menor entidad o incluso detalles que sin embargo pueden tener una repercusión importante en el trabajo cotidiano con el programa. Así que sin más demora vamos a empezar. En primer lugar tenemos que felicitar a la barra de menús ya que ha parido y aunque no sabemos si es niño o niña, sí que sabemos que se llama Type y que contiene las características relacionadas con texto o tipografía que ya existían en CS5 y algunas nuevas como los estilos de carácter y los estilos de párrafo. Voy a abrir el panel de estilos de carácter para explicar de qué va esta novedad de CS6. Se trata de un panel en el cual podemos definir una serie de estilos de texto que luego podemos aplicar simplemente seleccionando la capa y haciendo clic en el estilo. Por ejemplo, aquí tengo un estilo de tipo de letra Impact 120 píxeles rojo y otro de Comic Sans, que sé que es una font muy apreciada por cierto tipo de personas, Comic Sans 100 píxeles azul. Me sitúo en texto 1, hago clic aquí y se aplica el estilo. Ahora voy a texto 2, hago clic aquí y se aplica el estilo. Si no se aplicase, podría ser, o se aplicara parcialmente, podría ser porque hay algunas características definidas previamente que no se sobrescriben automáticamente por el estilo, por así decirlo. En ese caso aparece un más aquí al lado y hay que hacer clic en el icono de aquí abajo. La gracia del asunto no es solamente el poder asignar estilos de esta forma tan simple, tanto para carácter como también para características de párrafo. Voy a hacer doble clic un momento para que se vea cómo es el panel donde se definen. Este es el de carácter, el de párrafo tiene más opciones. Como digo, lo interesante no es solamente poderlos aplicar con esta facilidad, sino que si yo ahora vengo a posteriori, sin estar en capa de texto ni nada, y modifico el estilo Comic Sans, porque me acabo de dar cuenta de que con Comic Sans, no sé, voy a ser el hazme reír de los diseñadores y no me van a tomar en serio, puedo venir y elegir cualquier otro. Por ejemplo, Arial, y vemos que al cambiarlo aquí, automáticamente se ha actualizado, sin estar yo en la capa de texto, se ha actualizado el texto que está vinculado con este estilo. Por tanto, funciona un poco como los estilos, como las hojas de estilo de las páginas web. Otra pequeña novedad es que ahora en el panel de texto normal, el que ya conocemos, el de carácter y párrafo, concretamente el de carácter, podemos modificar las características OpenType directamente desde aquí, sin tener que venir aquí, OpenType, y darle la lista que era un poco engorroso. Esto solo funciona con tipos de fuente que sean compatibles, que admitan estas características, y significa que si yo ahora, por ejemplo, selecciono el texto y activo Swash o activo cualquiera de las características OpenType, puedo activar y desactivar directamente desde estos iconos de aquí. Aprovecho para comentar que en esta capa tengo estilos de capa y los tengo para explicar otro pequeño cambio, que es que ahora los estilos de capa aparecen ordenados de un modo diferente. Ahora aparecen ordenados tal como van aplicándose y apilándose. Antes, por ejemplo, la sombra estaba al principio, pero en realidad es un efecto que se sitúa debajo de todos los demás y por eso ahora los efectos están ordenados de una forma que resulte más coherente al orden de aplicación o de apilamiento en el documento. Y para terminar con las novedades de texto, esto que acabo de decir no era novedad de texto, pero he aprovechado para meterlo con calzador. Para acabar con las novedades de texto, ahora podemos hacer otra cosa que antes no era posible, que es, por ejemplo, defino esta zona para introducir texto aquí. Voy a poner otro tipo de letra que no sea la que hay ahora. Quiero introducir texto aquí, algún tipo de texto de prueba y bueno, lo normal para ver cómo iba a quedar era empezar a darle al teclado así y hacer copiar, pegar 50.000 veces. Bueno, ya no tendremos que vernos en esta penuria de situación ya que podemos venir a este nuevo menú, Type y seleccionar pegar lorem ipsum, que se refiere al típico texto de pega, por así decirlo, que simplemente actúa como relleno y nos puede servir para ver cómo va a quedar el texto en una parte de la imagen sin tener que esperar a tener el texto definitivo ni tener que empezar a porrear el teclado. Así que estas serían las novedades principales del apartado de texto. En el apartado de capas de forma y trazados vectoriales en general han aparecido también algunas novedades. Para ver cuáles son, selecciono la herramienta de forma personalizada y elijo un diseño, este mismo que estaba de paraguas ya vendrá bien, y nos empezamos a fijar en la parte superior. De entrada,
Ahora tenemos un desplegable donde antes había 3 iconos. Elijo Shape ya que quiero crear una capa de forma. Puedo hacer clic para que me pida las dimensiones de la forma o arrastrar, como siempre, para crearla. Y a continuación, mediante estos desplegables, puedo elegir el color o incluso un degradado. Puedo elegir también si quiero que tenga un contorneado o trazo alrededor. Voy a ampliar porque si no, no se va a ver nada. Puedo elegir, como digo, el color del trazo. Puedo elegir también el grosor. E incluso puedo seleccionar si quiero que tenga forma de línea discontinua y definir las características de esta línea discontinua. Además, ahora tenemos un desplegable que nos permite enviar trazados o formas a la parte posterior o delantera, lo cual es útil cuando están ajustados en modos distintos, por ejemplo, combinar, sustraer. A veces, según cómo se ordenen, antes podía haber algún follón, ahora teóricamente será más fácil reordenarlos. Y para terminar, una pequeña característica más. Ahora, cuando tengamos un trazado, voy a hacer uno así a ojo, cuando tengamos un trazado como este y queramos modificarlo con la herramienta de la flecha blanca de selección directa, el comportamiento del programa antes era, a ver, este de aquí por ejemplo, que solamente podíamos arrastrar esta parte del trazado. Ahora si desmarcamos la casilla al limitar el arrastre del trazado, vemos que se modifican también los segmentos adyacentes. Estas son las mejoras o cambios más destacados en este apartado. Y para terminar, me gustaría volver a 3 novedades que ya describí para incluir algunos comentarios que no hice en su momento, pero que me parecen interesantes. El primero tiene que ver con el filtro licuar y concretamente con el botón cargar última malla, del cual yo solo dije que podía servir para hacer alguna pirula, pero no señalé que puede tener un uso muy interesante y bastante cotidiano, que es el siguiente. Supongamos que yo he estado un buen rato aquí licuando con gran esmero y atención. Le doy al botón aceptar, con lo cual ya el licuado se aplica a los píxeles y ahora me doy cuenta de que he cometido algún error o me he olvidado algo. Esto me obligaría a aplicar un segundo licuado corrector, por así decirlo, con todos los problemas que comporta aplicar 2 transformaciones o 2 licuados consecutivos directamente sobre los píxeles, o bien darle al control Z, comando Z, para volver atrás y empezar de nuevo el licuado. Y es aquí donde nos puede venir muy bien este botón, ya que al darle a cargar última malla automáticamente regresamos al punto en el que estábamos antes de darle al OK. Evidentemente, si hubiéramos guardado la malla porque sabíamos que nos íbamos a equivocar, no nos haría falta el botón cargar última malla, pero como normalmente cuando nos equivocamos no lo sabemos, es aquí donde radica la utilidad de este botón. Otra novedad a la que quería regresar, un momento que voy a cambiar el tamaño de la imagen para que no sea tan grande. Otra novedad a la que quería regresar es mover según contenido, herramienta de la cual no comenté que tiene 2 modos, aunque esto no me parece ahora muy interesante. Mover y ampliar. Mover es el principal, digamos. Extender sería para tratar de ampliar alguna textura o algún elemento, es decir, no moverlo, sino copiar la otra parte, pero dejando detrás de sí la textura o lo que sea. Y otro desplegable que tampoco comenté, que es la adaptación al contorno de la selección que hayamos trazado. Si es muy estricto lo respeta mucho, si es muy laxo o muy relajado va un poco más a su bola. El asunto es que, claro, así de antemano uno no sabe cuál tendría que elegir, ¿no? Por ejemplo, le doy a muy estricto y muevo la puerta hacia la izquierda y ahora veo el resultado. Y me puedo preguntar si habría quedado mejor esta parte de aquí eligiendo muy relajado o, bueno, very loose. No hace falta volver atrás, que es lo que yo pensaba, sino que podemos a posteriori cambiar el criterio y esto automáticamente se actualiza para mostrar la diferencia. Bueno, y por último, quería volver a hablar del desenfoque Iris Blur para señalar, esto es una especie de truco que he visto luego, pero me parecía interesante comentarlo, señalar que estos 4 puntos que determinan la zona de transición entre lo enfocado y lo no enfocado pueden moverse independientemente si mantenemos pulsada la tecla Alt u Opción mientras arrastramos uno de ellos. Y eso es todo por ahora. Gracias y hasta pronto.